estudiantes, bienvenidos a la videoconferencia número 2 de la asignatura de dilemas éticos. ¿Por qué es importante pensar? Hay una ruta de presentación que vamos a revisar en términos generales, las estrategias metodológicas, la instancia de evaluación y los conceptos claves que hemos visto durante las semanas. ¿Qué vamos a revisar? Estrategia metodológica. La estrategia, en cualquier tipo de significado, es un curso de acción para alcanzar los objetivos. Metodología es cómo hacer las cosas. Dilema ético de aprendizaje. ¿Es posible aprender a tomar unas decisiones en un ambiente de simulación? Utilizando el dilema ético de aprendizaje, que es un relato en forma de recurso audiovisual frente a una misma situación ligada a la ética. Claro que es posible, porque lo que ustedes han realizado durante estas semanas frente a una situación X, ya sea de José, en este caso la segunda videoconferencia que trata de la problemática de Pablo, ustedes han dilucidado en base a todo lo que han leído y aprendido, a ver si efectivamente se realizó lo correcto o no. De acuerdo a los valores de cada uno de ustedes, han aplicado sus propios valores a estas instancias. La gracia es la diferencia en ver valores y principios, por ejemplo. Y los valores, obviamente, va a depender de cada uno, de la experiencia que tengamos y de lo que nos hayan enseñado durante toda nuestra vida. Dilema ético de aprendizaje. Es la misma temática en que teníamos un acto 1, un acto 3, el cual ustedes protagonizaban y cambiaban de opinión en el acto 2. Ustedes son los que crean el acto 2. Como bien dice la diapositiva, el dilema de un protagonista está confrontado a tomar una decisión, optando entre más o una alternativa. Para cada criterio de evaluación, encontrarás un video dividido en un acto 1 y el acto 3. El acto 1 es donde su protagonista toma una decisión A, y luego, en un acto 3, toma una decisión distinta o diferente. Diremos la decisión B. En el caso de Pablo, primeramente, la jefa pidió cambiar los estados financieros a alusión a poder ayudar, porque si no iban a existir despidos masivos por los números que estaban en rojo, en términos financieros. Entonces, él estaba en una disyuntiva ética, en realizar o no lo que le estaban pidiendo. En ejemplo, el acto 3 cambió la perspectiva y le dieron otra posibilidad para poder cambiar esta decisión. Y ustedes los tengo que realmente felicitar porque fueron excelentes los aportes. Hubo una retroalimentación muy positiva. Recuerden, algo muy importante, aquí no se trata de que hizo lo bueno o lo malo o con respecto a mi opinión. ¿Por qué? Porque se va a basar en lo que ustedes crean, ¿ya? Y cuáles son sus valores. Eso es lo importante. Todos hicieron los aportes que complementaron a poder tener una respuesta en el fondo apropiada al acto número 3 que se formó el acto número 2. Dilema ético de aprendizaje. La resolución de casos de aprendizaje es un ejercicio de comprensión de decisiones que toma un protagonista y de su cambio de una u otra. Cuando lo hace, el estudiante está fortaleciendo sus competencias reflexivas referidas a interrogarse sobre su protagonismo en las decisiones que toma frente a las situaciones personales que ha enfrentado y que enfrenta. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes toman el protagonismo, ¿ya?, de la situación. ¿Qué harían ustedes en el fondo? ¿Opinaron? Sí. Ustedes están en esa situación determinada. En este caso, cambiar los estados financieros. ¿Ok? Hay una matriz, PIA. La utilización del caso de aprendizaje en el aula virtual se realiza según una matriz PIA, es decir, es un proceso organizado entre momentos. El problema, ¿cierto? La primera resolución del caso de aprendizaje, tengo que reconocer cuál es realmente el problema. La información
profesor utiliza herramientas metodológicas enriqueciendo los saberes previos. ¿Por qué es importante los saberes previos? Porque todos tenemos valores. Por lo tanto, yo como docente tengo que tener en cuenta qué priorizan ustedes, ¿ya? Aplicación. Realizan una nueva resolución en caso de aprendizaje. Exactamente. Es lo que realizaron. Una nueva resolución en base al acto 3. Construyeron el acto 2. Problematización. Los estudiantes realizan una primera resolución en caso de aprendizaje cuyo propósito es activar una respuesta de articulación de su propio marco de referencia, sobre la base de movilizar sus saberes, valoraciones, valores y actitudes previas frente a un problema de aprendizaje que le he formulado. Fíjense bien, algo fundamental, saberes, conocimiento, los valores que tenemos cada uno, las personas y las actitudes. Y también tiene que ver mucho con las características que tenga cada una, ¿ya? Hay una matriz que dice primero sobre una reflexión del aprendizaje, después el profesor usa las herramientas de igual forma, la información metodológica, y la aplicación realiza una nueva resolución del caso. Información. En este caso, el docente usa un conjunto de herramientas temáticas y metodológicas para que estos estudiantes vivan un proceso de enriquecimiento de saberes previos respecto del caso del aprendizaje. En muchos yo hice acotaciones sobre que, por ejemplo, del modelo bioético, sobre la benevolencia, etc. La primera también tiene que ver con la resolución de aprendizaje, de la información, la retroalimentación que entrega el profesor y la aplicación de este. Aplicación. Realizan una nueva resolución del caso de aprendizaje, incorporando información aportada por el docente. El propósito es activar una respuesta de rearticulación de los marcos de referencia del estudiante, es decir, que realiza una síntesis propia a partir de sus saberes previos y la nueva información incorporada como resolución al problema de aprendizaje planteado. En este sentido, los estudiantes contribuyen un nuevo saber que le es propio y que por tanto es plenamente significativo. Están en condiciones de apropiarse de él. Ustedes, en base a saberes previos, valores, información entregada, en este caso, por mí como el docente, se pueden apropiar de los saberes, de lo que han aprendido frente a una situación determinada. ¿Qué es lo que utilizamos como estrategia metodológica? Que responde a los siguientes pasos. Criterio de evaluación. Argumenta las implicancias éticas sobre el hecho que marca el dilema, considerando la primera, segunda y tercera fase del modelo de discernimiento ético. Acá tenemos un esquema que comienza con el problema, sigue con la información y la aplicación es lo que hemos estado viendo durante esta diapositiva, que existe un foro, ¿cierto? Existe un video que es el acto 1, y cuál es el hecho, cuál es el significado. Después, las lecturas que corresponden y los recursos. Y el foro, cómo distinguir los hechos de las opiniones. La aplicación, el video del acto 3. Escribe el ensayo, que es propiamente tal la evaluación, y presenta el ensayo. ¿Qué vamos a revisar? Instancia de evaluación. Instrucciones para el trabajo. En esta evaluación deberás considerar todas las lecturas del momento de información y los datos que se proporcionan en el video, implicancias éticas, acto 1 y 3. Todos estos insumos te ayudarán a elaborar el ensayo reflexivo donde desarrollas los siguientes aspectos. Recordar, chicos, esto es algo muy similar a lo que hicieron en primera instancia, las primeras semanas, en el ensayo número 1. En el ensayo van a tener que responder las preguntas, porque el protagonista cambió de opinión. En el acto 3, siempre articular 3 argumentos, citando lo menos con respecto a la lectura, ¿ya? Presenta el objetivo del ensayo dentro de la introducción. ¿Qué es lo que quieren lograr? El objetivo es una meta, ¿ya?
Utiliza los pasos. 1. ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es lo real? 2. ¿Qué significa este hecho? ¿Qué causa? Recuerden que todo nuestro actuar en términos de vida, de todo lo que vemos, tiene implicancias. Y 3. ¿Qué valores están en discusión? El movimiento de discernimiento ético, distinguiendo entre los hechos descritos y las opiniones de los personajes. Elabora una conclusión donde sintetices los aspectos mencionados en los argumentos. Chicos, los argumentos los han dado de sobra y muy bien en los foros. Revisen los foros, muy buena puntuación han obtenido. Y por favor apóyense lógicamente en los videos y en las lecturas. Acá están los aspectos formales de cualquier tipo de trabajo que la universidad, ¿cierto?, solicita. Formato Word, la letra, el interlineado, mínimo 1000 y máximo 1500 palabras, exceptuando portada y referencias bibliográficas. Estructura del trabajo, portada, introducción, desarrollo, conclusión, referencias bibliográficas. Utilizando la norma APA, recuerden que yo en la primera instancia, para el primer ensayo, les envié las normas APA por vía mail. Portada con nombre de la asignatura y tema, nombre completo del estudiante. El archivo del trabajo deberá guardarlo acorde al siguiente ejemplo. El apellido de ustedes, el nombre. Ejemplo, mi nombre es Angélica Barría, Angélica. No se aceptarán trabajos enviados fuera de plazo de establecimiento de la calendarización. A ver, algo muy importante que me he encontrado y que yo he hecho bastantes salvedades con respecto a eso. Voy a ocupar la parte ética bastante benevolente con respecto. Por favor, los tiempos son muy importantes en todo aspecto de la vida y sobre todo en la entrega de trabajos. El día de mañana, yo en el ámbito laboral entrego atrasado un trabajo 2 días después, ya la información no sirve, no soy eficiente. Es lo mismo que acá. Ustedes tienen, bajo un contexto, en los foros ha pasado que yo ni siquiera lo he visto y lo he chequeado, pero no los puedo calificar. ¿Por qué? Porque ustedes realizan la intervención fuera del intervalo. Si el foro es, por ejemplo, a partir del 27 de mayo y ese es hasta el 2 de junio, estoy dando un ejemplo, es hasta la 00 del 2 de junio. Si ustedes responden 0030, ya está fuera del intervalo, por lo tanto el sistema no deja evaluar. Por favor, respeten los tiempos. Para que ustedes sepan en términos de administración, les doy un dato. El tiempo es el recurso, es un recurso que se gasta por sí solo y no se puede recuperar. Es por eso que yo tengo que hacer las cosas en un tiempo determinado. Y por lo demás, también, dejar los trabajos a última hora causa un estrés tremendo en el estudiante. Y esto, lo que es la comodidad de trabajar de la casa online, eso no requiere estar presencialmente, pero sí estar todos los días mirando la plataforma, haciendo las intervenciones. Ojo con las intervenciones de los foros. La profesora realiza la pregunta, le responden y en 2 días distintos ustedes hacen la intervención al resto de sus compañeros. Si lo realizan en un solo día, el sistema no permite evaluar. Espero que haya quedado claro. Conceptos claves. La contribución lonergeniana, los 4 pasos de discernimiento. Bernard dice que cuya finalidad es la explicitación del conocimiento en función de la acción, el cual se expresa en 4 pasos, que es muy importante y lo hemos visto en el primer ensayo y lo estamos viendo en este segundo ensayo. La instancia empírica, la instancia interdisciplinaria, teológica y ética, la instancia práctica. En esta parte del curso nos centraremos exclusivamente en las 3 primeras etapas,
la empírica, la interdisciplinaria y la teológica y ética. ¿Cuál es lo empírico? Saber realmente cuál es exactamente el problema. Obviamente que la vida es compleja. No es tan simple delimitar los contornos sobre un hecho. A veces se tiende a confundir la interpretación del hecho porque es totalmente subjetivo. Cuando es algo subjetivo es la opinión mía frente a algo. No sé si les ha pasado. Y por eso dicen los filósofos que la experiencia es intransferible. Es cuando uno tiene un hijo y le dice, hijo, no te vayas por acá, te vas a caer, te va a pasar algo, etc. No lo escuchamos y nos vamos ahí y efectivamente nos pasa eso. ¿Por qué? Porque la experiencia, hasta que la persona no la viva, lo hace suyo, ¿ya? Y ahí lo va a ver totalmente en forma objetiva. Sí, tenía razón. En este caso tenemos el de las Torres Gemelas, por ejemplo. Afirmar un ataque terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York fue un atentado contra la democracia occidental en una interpretación de un hecho. Estamos suponiendo algo. Fue efectivamente así. El hecho real es el atentado, ¿ya? Por ello, en el primer lugar es preciso delimitar y explicitar el hecho, que es lo que es, lo real, lo que pasó, no lo que yo creo que pasó, ¿ok? Porque a veces se imposibilita el diálogo en la sociedad debido a esa confusión, porque yo doy mi punto de vista. Es lo que pasa cuando uno dice algo y la otra persona lo toma a su haber, lo entiende como quiere entenderlo y lo da de manera obviamente objetiva y no subjetiva. Interdisciplinaria. Es el segundo momento que se pasa a la descripción del hecho, a su interpretación, que significa lo que ha pasado en realidad. Los datos sueltos cobran un sentido en cuanto se busca una totalidad o un significado. Esto requiere un trabajo multidisciplinario para asumir las distintas perspectivas involucradas, como también las posibles consecuencias. Por ello, se sitúa el hecho, el texto de la realidad, dentro de un contexto más amplio, explicitando el pretexto afectivo y racional desde el cual se enfoca la comprensión. Nosotros somos seres humanos y todo lo que realizamos, todo lo que vemos va involucrado con la parte afectiva y lógicamente racional, porque no podemos separar lo racional. Hay mucha gente que dice, no, yo separo lo racional de lo afectivo. Eso jamás va a ser, porque somos una persona. Por lo tanto, eso tiene mucha implicancia a la hora de ver los hechos, lo que pasó, y cobran sentido en cuanto a lo que lo produce emocionalidad a nuestras personas, a nosotros mismos. Teológico y ético. 3 pasos consiste en la teológica y ética. La búsqueda de los valores implicados en la temática. ¿Qué valores están en discusión? Millones de valores. Desde la responsabilidad, etc. Ejemplo, en el caso de Pablo. La comprensión del hecho es esencial para detectar los valores que están en conflicto. Si no hubiera conflictividad valórica, de hecho un conflicto, y ahí me extiendo un poco más allá, para que exista conflicto tiene que haber 2 partes en una disyuntiva. Porque si yo estoy de acuerdo con alguien no va a existir conflicto, es lo mismo. Cuando uno tiene una discusión con alguien y la otra persona no tenemos una retroalimentación o no nos dice absolutamente nada, no existe el conflicto. ¿Por qué? Porque no está, ¿cierto?, lo que es el enfrentamiento. En este caso, si lo llevamos a la parte práctica, son nuestros valores. ¿Cuántas veces hemos estado en una disyuntiva de conflicto de valores? ¿Hago o no hago esto? Le digo al profesor que efectivamente incluí al compañero en lo que es el trabajo. ¿Qué pasa si a mí, ejemplo, yo entrego preguntas, le doy la posibilidad para que copie el compañero? Estoy entrando en un conflicto ético. Una, estoy engañando al profesor. Otra, estoy engañando
a mí mismo. Y tercero, le estoy haciendo un daño terrible a esa persona en cuestión, al compañero, porque no va a adquirir las competencias necesarias. Entonces, de una cosa tan pequeña como este ejemplo, se pueden dar cuenta que el desafío ético siempre es necesario, pero tenemos que tener un discernimiento con respecto a esto. Por ello es preciso, lógicamente, poder jerarquizar los valores. ¿Por qué jerarquizar, chicos? Porque la importancia que yo le doy los valores va a depender de cómo yo fui criado, de cómo a mí me inculcaron estos valores. ¿Cuál es el valor que no se puede transar en una situación concreta? Buena pregunta. ¿Qué creen ustedes? Nuestros propios valores no se pueden transar. Jamás. Porque si no, se estaría violentando usted mismo y entraría con un conflicto, ¿cierto?, unipersonal. Niveles de desarrollo de Goebel. Es un psicólogo, discípulo de Piaget. Propuso un modelo de comprensión de desarrollo moral del ser humano, en el cual cuenta con 3 niveles y 7 estadios. Aquí mencionaremos los 3 niveles, lo más importante: preconvencional, convencional y postconvencional. Nivel preconvencional, en el cual las personas cumplen con las normas por el miedo, por el castigo o por propia conveniencia. Existe la ética moral. Nosotros tenemos que seguir las normas. Robar es malo. Matar es malo. Seguimos normas. Nivel preconvencional. Nivel convencional, en el cual las personas cumplen con las normas porque estas son una convención social y se espera que sean cumplidas. Normativa social, qué es lo que es políticamente correcto socialmente, cuáles son los valores hoy en día, etcétera. Nivel postconvencional, en el cual las personas cumplen con normas, pero motivadas por sus principios, fíjense, morales, libremente escogidos. Yo soy dueña y libre de escoger. Hago esto, algo tan simple, y ustedes se van a reír. Pagué, me dieron el vuelto y me dieron vuelto de más. Y harto vuelto de más. Ejemplo, me ha pasado 20.000 pesos de más. La cajera se equivocó. Tengo libre, estoy motivado, mi principio moral. Tengo la opción yo de decir, me quedo total, no se va a dar cuenta, pero daño a esa persona. Yo soy libre de escoger lo que hago, ¿ya? Y es por eso, inclusive, en cuestionar las normas. ¿Se hizo lo positivo? ¿Se hizo algo bueno? ¿Se hizo algo malo? Eso va a depender de ustedes, de los valores, de las enseñanzas que tenga cada uno. La banalidad del mal. Dicen grandes filósofos que el ser humano es intrínsecamente malo, que va cambiando con el tiempo, con la formación que nos entrega. Eichmann no era estúpido, únicamente la pura y simple irreflexión fue lo que le predispuso a convertirse en uno de los mayores criminales de su tiempo. Imagínense lo que le estoy diciendo. Y si bien esto merece ser clasificado como banalidad, también es cierto que tampoco podemos decir que sea algo normal o común. Arians, de 1999, página 136. Arians ve a Eichmann el caso ejemplar del mal, entendido como la incapacidad de pensar. Pero ojo, yo lo veo de otro contexto con respecto a esto y que va totalmente vinculado. ¿Qué es lo que es, si pensamos, qué es lo que es el mal? Dice ahí incapacidad de pensar, de un raciocinio, ¿cierto? Este mal constituirá en el fondo en una deshumanización tanto por parte de las víctimas deshumanizadas como parte de los victimarios, de cómo Eichmann no necesitaban ser especialmente perversos o con odio ideológico, sino meramente sin pensar. Fíjense, meramente sin pensar, no pensó en las implicancias que tienen los actos.
grandes entendidos en materia dicen que una persona mala es carente de bondad. Piénsenlo. Perdón. ¿Cómo lo harías tú? En la implicancia ética, acto 1, acto 3, acuérdense que ustedes tienen que elaborar el acto 2. ¿Cuáles son los valores presentes en el dilema? Lo saben perfectamente. ¿Cuál de estos valores privilegia al protagonista? ¿Cuál de estos valores es importante? ¿Y cuál de estos valores privilegiarías tú? En base a esto, ustedes tienen que construir su próximo ensayo. Estas son las preguntas claves. Criterio de evaluación. Argumenta implicancias éticas sobre el hecho que enmarca el dilema, considerando la primera, segunda y tercera fase del modelo de discernimiento ético. Video acto 3. Escribe el ensayo. Presenta el ensayo. El estudiante responde a la pregunta ¿qué hizo el protagonista? Que cambiará de opinión expresada en el video del acto 1. Hecho u opinión. De esta manera estaría diseñando el acto 2 a modo de ensayo, es decir, desarrollando el producto a evaluar. Esto ha sido todo por hoy en términos de la presentación, pero me gustaría hacer un extracto. Les realicé un resumen que yo creo que les va a servir mucho al momento de elaborar el ensayo. Para resolver un interrogante es necesario recordar el proceso de discernimiento ético, según la propuesta lownageniana, la cual establece 4 instancias. Las primeras 2 son las instancias empíricas, en la cual se precisa cuál es el hecho, y la instancia interdisciplinaria, en el cual se consideran las implicancias, consecuencias del hecho. Estas 2 instancias ya fueron tratadas en los foros anteriores. Ahora nos compete aplicar las 2 restantes instancias, que son la teológica ética, en el cual se establecen cuáles son los valores que están en discusión, que en el foro que ustedes han realizado se desprende la honestidad de Pablo, por ejemplo, al alterar o no los balances, la lealtad a sus compañeros, al aceptar, al no alterar el balance para que no se produzca el despido masivo. Ahora vamos a la última instancia, que es una instancia práctica de prioridad axiológica, la cual da respuesta al interrogante al encargarse de resolver el principio y está jerarquizada. Siguiendo el manual de la bioética de Lolas del 2006, podemos señalar que la jerarquía de los principios deriva de la impronta cultural, de la experiencia formativa de los grupos, lo que le acabo de decir en esta videoconferencia. Deba depender de cada uno, de los efectos transitorios, de corte y de preferencias filosóficas de los teóricos. Así, por ejemplo, los principios de la no maleficencia y la beneficencia llevan aparejada la obligación moral de actuar en beneficio de otros. Sin embargo, en mi apreciación como docente, considero que es necesario para distinguir qué principio es más importante que otro, es desprender cuáles son nuestros propios valores y luego actuar conforme a estos y nunca sobreponer al resto de las personas sobre estos. Así, en el foro anterior, en primera instancia, lo más importante es la honestidad por la lealtad de los compañeros. Chicos, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda la realizan, se contactan conmigo por mail, mediante chat, etcétera. Tienen todos mis datos, incluso mi número de teléfono. Si tienen alguna problemática, para eso estamos, para ayudarlos, y que espero que este ramo no solamente sea una asignatura que uno toma online y que tengo que pasar porque está en el programa, sino que les ayude a ser mejores personas el día de mañana, que esto les ayude a tener una impronta, que esto les ayude a mejorar su inteligencia emocional. Muchas gracias.